Muy buenos días, estamos en 30 minutos de la televisión canaria. Gracias por acompañarnos un día más, les agradecemos que estén ahí como siempre. Y vamos a hablar de un misterio que dura ya más de 2000 años. Investigaciones de lo más sofisticadas se han llevado a cabo y sigue el misterio, aunque bien es cierto que los científicos también se acercan mucho a la verdad. Y estamos hablando de la Sábana Santa, que es la gran historia por desvelar categóricamente frente a los que están en contra de que esa sábana tenga el origen que los primeros investigadores apuntaron. Estamos hablando de uno de los grandes misterios de la humanidad. Nos acompaña uno de los expertos en la Sábana Santa, Andrés Brito. Andrés Brito, muy buenos días. Buenos días, Carmelo. Gracias por acompañarnos a 30 minutos. Es un placer. Acaba de celebrarse en Valencia el Congreso Mundial sobre la Sábana Santa, 500 expertos, uno de los expertos es nuestro invitado, 20 y tantos ponentes y uno de ellos ha sido también nuestro invitado, que es teólogo, doctor en periodismo y que además se especializó en la tesis doctoral sobre este tema, los errores periodísticos sobre la Sábana Santa. ¿Por qué ese interés personal, Andrés, por la Sábana Santa? ¿Cómo surge ese interés? Pues porque la Sábana Santa, según la tradición, es la mortaja fúnebre que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret en el sepulcro hace 2000 años, como indicabas. La ciencia lo que trata es de determinar si estamos ante la verdadera mortaja o, por el contrario, se trata de una falsificación. Y ha sido algo que ha llamado mi atención, no solamente desde la inteligencia, desde la investigación, sino también porque soy cristiano y todo lo que tiene que ver con Jesucristo me atrae, me fascina y soy el primero en querer conocer si efectivamente esa reliquia es verdadera o no. Me cuentan que viendo un programa del recordado doctor Jiménez del Oso, te quedaste impactado. Sí, fue un programa del año 1978 que recordaré mientras viva. Yo tenía 12 añitos en ese entonces y mis padres, que eran siempre muy liberales, me dejaban ver ese tipo de programas que a otros niños les asustaba, a mí no. Y recuerdo que la noche en la que vi por primera vez el rostro que vamos a mostrar dentro de un ratito en el programa, me quedé tan profundamente impactado que yo creo que desde entonces he estado centrado en determinar si ese misterio del que tú también has hablado verdaderamente nos interpela como seres humanos. Claro, vamos a hablar de una cosa que no solo tiene que ver para aquellos que son firmemente creyentes en Jesús de Nazaret, en que la Sábana Santa es la de Jesús de Nazaret, sino los que tengan curiosidad por la ciencia, porque este es un tema que ha, digamos que, impactado también a muchos científicos, que ha generado mucha investigación contrapuesta. Maravillosa la polémica que hay sobre la Sábana Santa, ¿no? Sí, además esto es interesante que lo digas y que lo recalquemos, porque si mañana se demuestra que la Sábana Santa es falsa, en el ámbito de la fe no pasa nada. Los creyentes creemos en la resurrección por el testimonio de los apóstoles, por el Evangelio, pero no por la sábana. Lo que pasa es que la sábana es una pieza arqueológica que en todo caso, estudiada, una reliquia, ¿no? Una reliquia nos pone en contacto con el Jesús histórico, y esto sí me interesa, porque me va a proporcionar información acerca de cómo era la forma de vida y en este caso pues la manera de enterrar, de colocar en un sepulcro que tenían los judíos del siglo I. Es realmente apasionante, por eso les invito a que sigan las explicaciones de nuestro invitado. ¿Cómo fue envuelto el cuerpo, Andrés, en la sábana? La sábana es lo suficientemente larga, 4,43 por 1,13, como para envolver, como veremos Vamos en a ver una la imagen, sí. Como para envolver el cuerpo de un hombre adulto, tal y como estamos viendo, y aparece pues una huella de sangre debido a que este hombre fue torturado, fue martirizado, pero curiosamente también se conserva la imagen frontal y dorsal del hombre que se envolvió en esa tela. Y aquí es donde comienza un poco la polémica, saber cómo es posible que se haya generado esa imagen, porque que haya huellas de sangre o de suero sanguíneo es normal, pero esa imagen, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que representa? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está en la superficie de la síndone? Hemos visto la sábana cómo debió plegarse sobre un cuerpo, debajo y sobre un cuerpo muerto, que se produjo en la fecha que fuere, que luego veremos. Pero el misterio todavía no es ese, desde luego eso, en fin, formaba parte de la tradición de entonces, se hacía, de esa manera se colocaba la mortaja, digamos. El misterio comienza ahora, cuando se empieza, Andrés, a descubrir que en esa sábana hay una serie de huellas, de reflejos, de rastro, que no parece natural para la época en que se produjo. Vamos a hablar de ello. ¿Qué características únicas tiene esa imagen, esa sábana y esa imagen que se ve en la sábana? Si nos centramos en la imagen, Carmelo, hay 9 características. Siguiente imagen, para poderla estudiar también sobre la propia imagen en la pantalla. Ahí está. No tienen parangón con ninguna otra imagen. Si nos fijamos en el lado derecho de la pantalla, vemos el negativo fotográfico. Cuando se le saca una foto a esta reliquia y miramos el cliché, el negativo, en donde se da la inversión del blanco y del negro, es en donde verdaderamente vemos
imagen del hombre que se envolvió con la síndone. Esto lo descubrió en el año 1898 la primera persona que le tomó una foto, Secondo Pia, y que luego, 30 años más tarde, Giuseppe Enri, otro fotógrafo, en este caso profesional, tomó nuevas placas y confirmó este descubrimiento. Pero claro, hay que explicar cómo es posible que exista un negativo fotográfico de tamaño real, de cuerpo entero, elaborado en teoría 19 siglos antes de que se inventara la fotografía. O sea, se hizo la foto de la sábana santa y estudiando la foto se ve que en el negativo aparece un rostro, un cuerpo. Lo cual no parece que case con el hecho de que en el siglo I, que no existía la fotografía, pudiera conseguirse esa imagen. Primer misterio. Claro. La imagen es tridimensional. Y vamos a ver la siguiente imagen también. Sí, esto fue otra de las cosas que llamó poderosamente la atención de los científicos. Como estamos viendo aquí en el modelo que elaboró Leo Bala, es posible elaborar un modelo volumétrico del hombre que se envolvió con ella. Y estamos diciendo que aplicando los ordenadores de la era espacial se puede determinar con exactitud la forma tridimensional que tenía el hombre que se envolvió con esa tela. Estos son datos en un lienzo fúnebre del siglo I. Hay que saber cómo es posible que se haya generado esta imagen, y aquí es donde entra un poquito la polémica, puesto que ha habido científicos como los doctores John Jackson del Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, que ha aventurado ciertas hipótesis que no terminan de convencer a la totalidad de lo que es la comunidad científica, puesto que se trata de cosas que no se pueden volver a reproducir en un laboratorio, pero que son muy sugerentes. O sea, se consigue una imagen tridimensional. Eso es. De esa de ese reflejo que hay, esa imagen que hay en la sábana, una imagen tridimensional que incluso has dicho que se ha hecho un modelo volumétrico en madera o no sé qué material. Sí, efectivamente. Bueno, últimamente se ha hecho hasta con ordenadores, pero el doctor Miñarro, que fue uno de los ponentes que tuvimos también en el Congreso, ha elaborado unas magníficas esculturas que hoy en día sirven de referencia para seguir haciendo, pues sobre todo, retratos robots del hombre de la sábana, como veremos al final, que también demostraré la imagen. Imágenes que son extraordinarias, artísticamente, estéticamente. Ha citado, Andrés, la investigación del doctor Jackson, un hombre de la investigación aeroespacial, que creo que en los años 70 y tantos, 78 creo, involucra a mucha gente en investigar a fondo la sábana. Ha sido hasta este momento es la gran investigación, el mayor esfuerzo científico que se ha hecho para investigar la sábana santa. Se le dedicaron 120 horas de estudio en vivo, lo que pasa que después ha generado más de 20.000 horas, cada uno estudiando por separado, ¿no? Y se trasladó este equipo, que formaban una treintena de científicos, para poder determinar, ante todo, si la sábana era falsa. Es decir, desde que viesen que era pintura, pues ya dejaban de estudiar porque se veía que era una manufactura, ¿no? Sin embargo, todo lo que comenzaron a descubrir no solamente les fascinó como científicos, sino incluso como seres humanos, y empezaron a profundizar acerca de la manera en la cual este hombre fue torturado, y que curiosamente coincide con lo que nos cuentan los evangelios que le hicieron a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ahí está la pregunta clave: ¿es o no es el hombre de la sábana Jesucristo? Con la pregunta que trataremos a la medida que avance el programa, ir viendo hacia dónde apuntan las investigaciones. Se produce un destello, según una de las versiones más extendidas. El cuerpo que estaba en la sábana, que hemos visto antes, desaparece. Bueno, la gran pregunta es, ¿qué dice la hipótesis que explica y cómo se produjo esa desaparición del cuerpo? Pues según los doctores Jackson y Jumper, la única forma en la que es posible que esta imagen exista es si durante un brevísimo espacio de tiempo el cuerpo envuelto con la tela emitió un destello de energía radiante de naturaleza desconocida, lo suficientemente potente como para dejar grabada su imagen en la tela que le cubre y lo suficientemente delicado como para no dañar la tela. Aquí tenemos una representación probable de lo que pudo haber sido este fenómeno completamente desconocido. Para que no se empiece la gente, Andrés, a hacer la imagen de que estamos hablando de un fenómeno extraterrestre, de algo que, en fin, como no tiene explicación, decimos esto debió ocurrir, ¿quieres decirnos que, tal y como estaba colocada la sábana, en torno al cuerpo muerto de la persona, del hombre de la sábana, los investigadores han visto que la imagen que queda proyectada, que hemos dicho que en negativo se ve perfectamente, en esa sábana solo se pudo producir mediante un destello. No existe, digamos, en el año en que esto ocurrió, no existe ningún otro procedimiento de que un cuerpo que tenga la sábana pegada quede la imagen impregnada. Date cuenta que a lo largo de 100 años se han estado estudiando diversas formas en las cuales puede quedar grabada la imagen de un cuerpo en una tela. Si yo me embadurno de pintura y me pongo encima una tela, va a quedar una imagen pero muy difusa y que además deja grumo de pintura entre hilo e hilo. Aquí se da la circunstancia de que están coloreados los hilos, pero entre
hilo no hay grumo de pintura. Además, es una imagen muy superficial. Se calcula que si tuviese el tamaño de un brazo humano, solamente estaría coloreado lo que correspondería al vello superficial. Es decir, tiene una serie de características, es resistente al calor, al agua, a los reactivos químicos, no está direccionada, está muy pormenorizada, es tridimensional, es negativa, que la hacen absolutamente única. Única, no hay ninguna imagen que tenga esas características de cuantas se hayan podido producir jamás. Efectivamente. Son 9 características, tengo entendido, ¿no? Esas 9 características que aparecen en la imagen original. Estable al agua, estable al calor, estable a los reactivos químicos, es pormenorizada, es tridimensional, es negativa, no está direccionada, no es pintura. O sea, son una serie de características clave únicas, que son las que determinan que estamos ante un fenómeno incomprensible a día de hoy. Claro. Por lo tanto, lo que hay es que generar hipótesis que nos indiquen cómo es posible que esto exista, porque lo maravilloso de la sábana santa es que no estamos hablando de una entelequia, sino que es un objeto físico que se puede llevar y palpar en un laboratorio. Está en Turín, además, ¿no? Sí, se conserva allí desde el año 1578. Desde 1578 esta sábana está en Turín, que además, si podemos ahora contamos las peripecias que ha seguido a lo largo de la historia, vaya si ha tenido peripecia esta reliquia que hemos dicho. De manera que el gran misterio, el cuerpo tuvo que desaparecer y tuvo que emitir un destello luminoso muy potente para que quedara ahí. No hay ninguna otra sábana de aquellas que se usaban, de las mortajas de entonces, que tenga rostros como este, de esas características. En absoluto. Y eso que existen 300 sábanas santas en el mundo, que esto es una objeción que también hay que responder. Sí. Lo que pasa es que es así, que son pintadas. Son copias malas. Claro, son copias, porque antes de inventarse la fotografía, la única forma de tener una copia de la sábana santa era primero ser millonario, ser un señor feudal y pagarle al pintor de la corte el viaje para que le mostraran la reliquia. Lo que pasa es que en su ingenuidad también pintaba los agujeros, los remiendos y las arrugas. Bien, ¿cómo era físicamente ese hombre que estuvo ahí en la sábana? Pues, vamos a ver la siguiente imagen. Las medidas antropométricas que vamos a ver a continuación han sido tomadas sobre un modelo del doctor Miñarro, que estamos viendo a la izquierda. Ya había sido estudiado por doctores como Yves Delage a finales del siglo XIX, que era miembro de la Sorbona francesa, o por el cirujano jefe del Hospital de San José de París, el doctor Pierre Barbet, que escribió un libro maravilloso titulado Un doctor en el Calvario. ¿Fue muy polémico ese? Bueno, fue polémico en el sentido de que... científicos que se metían en un tema en el que muchos compañeros de la comunidad científica se ponían de uñas, Sí, ¿no? bueno, y sobre todo en la Sorbona hubo incluso un amago de linchamiento del doctor Delage, que no podía comprender cómo era posible que hubiese ese enconamiento en contra a pensar que si efectivamente Jesús había pasado por este mundo, pudiese haber dejado huellas físicas de su presencia. Claro, estamos hablando de un ser vivo, de un hombre, de una persona que estuvo allí. Luego la sábana ha dado pie a todo este tipo de polémica, pero claro, los científicos que se han acercado se han enfrentado también a que a su vez los crucifiquen a ellos y no dicen lo que otros quieren, ¿no? Bueno, pues lo interesante de estas medidas antropométricas, Carmelo, es que según los expertos, los fisiólogos que lo han estudiado, estamos ante un cuerpo humano de varón adulto de características perfectas. ¿Cuáles son? Pues mide 1,80 de estatura, pesa unos 80 kilos, tiene una serie de características que generan una armonía general dentro de ese cuerpo, y sobre todo lo que llama la atención es que la expresión de ese rostro de cierta serenidad contrasta enormemente con las horribles torturas a las que sabemos que fue sometido. Claro, que esta persona que estuvo en esa sábana santa fue torturada de manera tremenda. Hemos visto la película La Pasión de Mel Gibson, donde que además la Iglesia dijo que creía que se acercaba mucho a lo que pasó realmente, y digamos la flagelación, la tortura en sí de esa persona que luego muere crucificada y que luego estuvo envuelta en esta sábana, es tremendo, ¿no? Aparte que, Andrés, te pregunto como experto, no se solía flagelar y crucificar a la misma persona, ¿no? Efectivamente, esto solamente ocurre, que nosotros sepamos, en el caso de Jesús, por la estratagema de Pilato para salvarle la vida. O bien se flagelaba o bien se crucificaba, pero nunca se hacían las dos cosas. Con lo cual nos encontramos con que hay una serie de elementos que solo se dan en este personaje y en este caso. Flagelado y crucificado. Flagelado y crucificado. Además, lo normal era, por ejemplo, pues que le rompieran las piernas o que descuartizaran el cadáver y lo lanzaran a lo que se llamaba la Gehenna, que era una especie de horno que no terminaba nunca de... ¿Qué no pasó esta vez? No ocurrió. Por eso estamos ante un caso único en la historia. Siguiente imagen para ya entrar en cómo fue la flagelación. Estamos viendo la investigación que se llevó a cabo sobre el cuerpo del hombre que estuvo en la sábana santa. Habla de que fue flagelado. Incluso, Andrés, me cuentan que se sabe hasta las dos personas que lo flagelaron, quién estaba a la izquierda, quién a la derecha, quién era más alto, quién era más bajo. Sí, porque date cuenta. ¿Cómo se puede saber eso? En la sábana aparecen muy claramente las huellas de lo que se llaman los taxilos, que son los trozos de hierro que tenían sus extremos los látigos
el flagrum Que taxillatum. lo que hacía mucho daño, ¿no? En la piel, ¿no? Los Por desgarros. supuesto, desgarraba el tejido, o sea, la piel, y dejaba al exterior el tejido muscular con una enorme profusión de sangre. Además sabemos que, como vemos ahí, el individuo se encontraba desnudo, puesto que en las nalgas tiene en la misma proporción y en la misma profundidad este tipo de huellas, y estaba inclinado. Pues se pueden medir los ángulos, además. Y de los dos torturadores, por así decirlo, el que lo flagela por la izquierda creo que es más pequeño que el que lo flagela por la derecha a su espalda, ¿no? Y es más fuerte, y además se observa que se ha ensañado especialmente la zona de las ingles, con lo cual pues muchos de los golpes los recibiría en la zona púbica, con el dolor que esto le generaría. En lo que es la flagelación se han sabido más cosas. También es verdad que el cuerpo de esa persona estuvo sometida a una corona de espinas que, en fin, penetró en su cabeza, ¿no? Y que lo taladró. Bien, no podemos olvidar que justamente la acusación que se le hace a Jesús de Nazaret es que es el rey de los judíos. Entonces, estamos acostumbrados a ver la corona como si fuera solamente un aro alrededor de la frente, y no es así. Claro, no era una es corona, como estamos viendo aquí. Sería un casco que se le encasqueta, y que además dice el Evangelio que comienzan a darle palos para clavárselo más profundamente. ¿Era habitual eso, de la corona de espinas? En absoluto. De hecho, no sabemos de ningún otro personaje que hayan hecho esto con él. El único caso de que fue también torturado con una corona de espinas incrustada en su cabeza. Efectivamente. ¿Qué explicación hay a eso? Aquello por lo cual lo acusan. Este es el rey de los judíos. Pero claro, es un rey patético. Claro, lo pero una especie de corona de espinas. Claro. Los clavos. Siguiente imagen, porque esta es otra de las polémicas. Muchas veces hemos visto la imagen de Cristo crucificado con clavos en la palma de la mano y también en los pies, creándose un lío tremendo sobre cómo poner los clavos, y dos, y uno, qué pie encima del otro. Hoy en día sabemos se sabe ya, ¿no? muy claramente que no puede haberse clavado por la palma de la mano, porque se desgarraría. Se desgarraría. Aquí no hay tejido lo suficientemente poderoso. Hay un espacio que, si nosotros nos tocamos aquí, hay una separación de huesecitos, que es por ahí por donde entra. Se denomina espacio descrito por Destot. Y entonces, si se atraviesa por ahí, el problema es que se destroza el nervio mediano y se genera un dolor de paroxismo que la naturaleza no soporta, y sobreviene un síncope y se puede morir de dolor. Pues es un dolor espantoso. Son como descargas eléctricas que van directamente al pecho. Colgado por ahí, sí que está firmemente colocado en el madero. Pero puede producirle paroxismo, como has dicho, una muerte que puede durar X tiempo, pero por alguna razón, ¿por qué ese nervio asfixia al ser humano? No, en realidad es que es el nervio que tiene la doble función motora y sensitiva de la mano. Es uno de los nervios más sensibles. El problema es cuando se encuentra colgado en la cruz, Carmelo, porque entonces sí que hay otro músculo, que es el diafragma, que sí que lo asfixia, porque oprime los pulmones y no puede respirar. Entonces tiene que tirar de las muñecas taladradas. Se hace daño en las muñecas, y a su vez para intentar respirar. Efectivamente. Es una lucha continua consigo mismo, en el sentido de que nadie se puede morir diciendo, pues voy a dejar de respirar, porque pierdes el conocimiento. Pero es que aquí es imposible. Una duda, cuando hay una representación de este tipo de crucifixiones en vivo y de forma real, y se suelen también someter a crucifixión, lo has visto en algunos lugares, ¿esto cómo es? ¿Cómo sucede? ¿Estas personas están pocos minutos o qué pasa ahí? Estas personas no son realmente crucificadas y no morirían. O sea, que están fingiendo que están crucificados. No, puede que incluso también les claven por las palmas de las manos, pero como se desconocía hasta que se comenzó a estudiar la Sábana Santa el procedimiento correcto, date cuenta de que esto entronca con determinadas piedades populares que hay que purificar de todo este tipo de parafernalia, que yo creo que más alejan de Dios que le acercan. Claro, que son datos erróneos y se reproducen erróneamente. Claro. ¿Hubo lanzada para comprobar que estaba muerto el cuerpo? Sí, cuando, según los evangelios, le van a romper las piernas a Jesús, solamente se las rompen a los dos malhechores que están crucificando con él. Y cuando comprueban que ya Jesús está con una postura incompatible con la vida, puesto que no está respirando, no se está empinando, como estábamos explicando hace un momento, para asegurarse de que está muerto, atraviesan el quinto espacio intercostal con un pino de 7 centímetros que llega a la aurícula derecha del corazón. Ahí hay sangre fluida en los cadáveres recientes, y al tirar hacia afuera se produce algo que San Juan interpreta, pues como podía haberlo interpretado un pescador de Galilea. Vio manar sangre y agua del costado abierto de Cristo, según dice el Evangelio. Ese agua que él ve salir es líquido pleural, que se puede confundir claramente con agua, y que además ahí aparecen como nuevamente la ciencia da la razón al Evangelio, porque comienza a manar ese líquido pleural y a continuación la sangre fluida. Bueno, son torturas tremendas de la persona que estuvo crucificada, que hemos visto, repito, en la película esta de la Pasión de Mel Gibson.
ahí se veía descarnadamente, nunca mejor dicho, de forma tan cruel cómo se produjo esto, que luego ha dado pábulo a tantísima información y a tantísimo fraude también, como hemos dicho, copias incluso. Recuerden que hablamos de la sábana santa, que estamos todavía en torno a este asunto, que verán ahora cómo se pone de moda cuando de pronto surgen versiones que dicen, todo esto es falso. Lo vamos a ver enseguida, pero antes de entrar en eso, Andrés Prieto, la sábana santa no es una reliquia que haya estado conservada en un solo sitio durante todos estos siglos. No, ha pasado un calvario también, hay incendios. La sábana santa ha viajado, ha estado expuesta al medio ambiente y a lo largo de 2000 años, como indica, su historia ha sido tremendamente azarosa. De hecho, hay una frase del profesor Ian Wilson de la Universidad de Oxford que a mí me impacta de manera especial, porque dice que ironías de la historia, las grandes fortalezas y los palacios que se construyeron para preservar esta sábana hace mucho tiempo que han desaparecido barridos por los avatares de la historia y sin embargo esta delicada pieza de tela se las ha arreglado para llegar hasta nosotros prácticamente intacta. Sí, porque esto había que empezar diciendo que primero la quieren conservar y la guardan, la esconden, la ocultan. Finalmente los templarios la defienden, la están protegiendo. Creo que me cuentan en una de las escenas que en un momento determinado que ya, en fin, piensan que quieren evitar que la sábana salga, el cochero de un carro de paja se la lleva envuelta envolviéndose la cara con esa sábana, porque parece un trapo sucio, ¿no? Vamos a explicarlo con detenimiento, y es que el rey Felipe IV de Francia era un hombre tremendamente ambicioso y entonces quería hacerse con los tesoros de los templarios y este no tenía idea de que ese gran tesoro probablemente era la sábana santa, como ha determinado la doctora Bárbara Frale, otra de las ponentes del Congreso de Valencia. Entonces, para ponerla a buen recaudo, lo que hacen es que los templarios idean una estratagema, y es que cubren con esa sábana al cochero que escapa con un carro cargado de heno, que es lo único que ven los soldados, que no sabían que era lo que estaba buscando. Pero el cochero lleva la sábana en la cara o en la cabeza. Se cubre con ella, se cubre con una sábana sucia. Con la sábana, entonces, que parece que es un trapo que lleva en la cabeza y punto. En definitiva, aquí se mezcla también la historia con la fantasía, pero lo interesante es saber que la doctora Frale ha encontrado documentos en el Archivo Secreto Vaticano que parecen relacionar que efectivamente la sábana santa era ese gran tesoro. Ese gran tesoro. Dos cosas más, para pasar enseguida a ese momento en el que se dice que todo es falso. Los templarios la protegen, la esconden, hubo un incendio. Hubo dos. Primero uno, y dicen que una gota de plata cae justo en la vitrina en la que está la sábana, sí, y abre un boquetito ahí, sí, que quema la sábana, en del definitiva. 3 al 4 de diciembre del año 1532 estaba la sábana doblada y metida dentro de un arcón de madera recubierto de plata en la capilla de Chambéry de los franciscanos, en esa ciudad francesa. Sí, sí, sí. Ya pertenecía a los duques de Saboya. Pues se produce ese incendio y una gota de plata recalentada atraviesa, como bien indicas, la sábana y genera 16 triangulitos que a día de hoy todavía se pueden están ver. Ahí son los típicos triangulitos negros oscuros que hemos visto en la imagen que antes reproducíamos. Eso es. Otro incendio posterior se produce. Sí. Pero antes de ese incendio hay una tormenta tremenda y un rayo va y da en la urna de la sábana. Eso es cierto también, y rompe incluso el cristal. En los años 90, 1995, comienza a hacerse una restauración de la capilla de la Síndone, y para evitar que se deteriore la reliquia, lo que hacen es colocarla en una especie de pecera protectora de cristal supuestamente irrompible. Pero en 1997 se produce esa tormenta que hace que el rayo entre por la ventana y golpee justamente en el cristal, generando una fisura gracias a la cual se pudo salvar la sábana en el incendio que se produjo posteriormente. Hay imágenes de eso, los bomberos a base de ahí, ¿no? golpear, rompieron esa protección de cristal y pudieron sacarla. Y se salvó la sábana, que luego llega un momento determinado en que unos investigadores la someten a carbono 14 y dicen, nos dirás cuándo fue, que es falsa, que la sábana santa no es del siglo I, sino del siglo XIV. Sí, esto fue en el año 1988. El profesor Michael Tide, del Departamento de Investigación del Museo Británico, fue el que coordinó la datación radiocarbónica. Se cortó un trocito y se dividió en tres. Cada uno de ellos se envió a un laboratorio diferente. Y la media es que la sábana había que situarla entre los años 1260 y 1390, siglo XIV, como tú has indicado. Vamos a ver una imagen, porque inmediatamente que se produce esa noticia de que el carbono 14 echa por tierra todos los argumentos pro sábana santa, se buscan datos que invaliden esa prueba, datos donde se vea que la sábana existía siglos antes del siglo XIV. La siguiente imagen es la de
los famosos iconos bizantinos, ¿no? Bueno, pues esto concretamente es el modelo Es una sintónico prueba. que aparece es el icono de Santa Catalina del Sinaí. Lo que pasa es que es del siglo VI y está Anterior reproduciendo... al siglo XIV. Imagínate. ¿Y por qué eso es una prueba de que existía la sábana santa? Pues porque está copiando el rostro sintónico de una manera absolutamente perfecta. Tiene un ojo más arriba que otro, la nariz torcida, tiene arrugas en esta zona del cuello que el pintor identifica que son arrugas del modelo y no de la imagen, tiene el cabello recogido en forma de cola de caballo, o sea, tiene una serie de características que uno no se explica cómo es posible que pinten a Jesucristo de esa forma si no están seguros de que tienen el verdadero retrato en la síndone. O sea que esa imagen de este icono bizantino fue hecha a partir de la imagen que hemos visto de la sábana santa en su día. Esto es del siglo Esto es del siglo VI. Sexto. Y esta es la hipótesis que tienen, entre otros, los doctores Wilson y Jorge Manuel Rodríguez, que ahora está preparando su tesis doctoral sobre este tema. Este aura que se pone sobre las imágenes santas parte de la sábana santa, ¿no? Ese aura se reproduce porque aparece, porque la imagen de la sábana santa en estos iconos la introducen en un círculo y eso queda ya como una tradición, ¿no? Cuando se encontraba en Edesa y se la conocía con el nombre de mandilión, doblada de forma que solamente se mostraba la cara de la imagen frontal, se colocaba encima un marco con un circulito y si eso se dibuja, se coloca la imagen de Jesús y un círculo alrededor. Lo que pasa es que eso se ha olvidado. Se extendió, claro. Y hoy en día se considera lo que se llama un residuo histórico. Es decir, podemos verlo analizando las huellas que ha dejado en la historia del arte. De manera que esta era la primera prueba que decía, el carbono 14 no tiene por qué tener siempre la razón, puesto que hay una imagen que está inspirada en la sábana santa anterior. Pero otro dato más por el que el carbono 14 puede ser cuestionado. Es verdad que luego se comprueba, y el propio autor de la investigación del carbono 14 se disculpa y dice que es verdad, que en fin, que no significa que la sábana sea falsa, que el carbono 14 vale para objetos enterrados y no para objetos como la sábana que hayan estado expuestas al medio ambiente de muchos países, Sí, porque hay mucho polen, mucha contaminación. De hecho, date cuenta que solamente el 25% de las pruebas de carbono 14 dan errores muy evidentes. Y un ejemplo de ello fue pues una momia que se dató con esta técnica en el Museo de Manchester y dio que los huesos eran de la época de esplendor del Imperio egipcio, pero la tela, las fajas que la envolvían eran de 900 años después, lo cual es imposible. Sin embargo, los doctores Mattingly y Garza Valdés apuntaron que en lo que se llama el lumen, que es el tubito del interior del lino, no olvidemos que ese es el tejido con el que está hecho la síndone, crecen bacterias vivas que en el momento en el que se hizo la datación del carbono 14, en el año 88, todavía no se sabía que podían alterar la datación de la sábana. Es decir, el carbono 14 probablemente está bien hecho y eso es lo que da. Lo que no quiere decir que la sábana sea falsa, sino que ha habido algo que ha falseado la datación y por tanto la interpretación que se ha dado de ese dato. Los pólenes que la sábana ha ido recogiendo a lo largo de los siglos que lleva de existencia. Bueno, los pólenes concretamente no tienen por qué variar la datación de la síndone. Otra sustancia, otros claro, materiales. Date cuenta de que ha estado sometida a todo tipo de inclemencias, ha sufrido incendios, altísimas temperaturas y de hecho, por ejemplo, el profesor Francisco Alconchel, otro de los ponentes, indica que se produjo, y lo repito de manera textual, un intercambio isotópico a nivel molecular que regeneró el carbono 14 de la reliquia. Bien, o sea, el propio autor de la investigación luego dijo, efectivamente, no tiene por qué ser definitivo esa prueba. Se sigue investigando para poder encontrar datos anteriores. Hay una imagen en Oviedo que es la del sudario, otro paño, que puede ser clave para descubrir si la sábana es cierta, ¿no? Sí, tan clave porque si leemos el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, aquí vemos la forma en la cual ese sudario que se conserva en Oviedo cubrió el rostro de la sábana santa. Cubrió el rostro de la persona que estaba en la sábana santa y que luego quedó en una parte ese sudario, ¿no? Eso es, lo que pasa es que este sudario tiene también huellas de sangre y si lo superponemos a las huellas de sangre que aparecen en el rostro de la sábana santa coinciden. O sea, el paño que tiene sangre del rostro de la persona con el que se cubrió y el rostro que está en la sábana santa, cuando se superponen, coinciden. Eso es. Lo que pasa es que esto es una prueba indirecta contra el carbono 14 porque tenemos documentación de que ese sudario con la sangre se encontraba en Oviedo en el año 1074, o sea, 300 años antes de lo que nos dice el carbono 14, que fue la fecha en la que se elaboró la sábana santa. Lo cual también invalida la famosa prueba del carbono 14 teóricamente. La imagen que vamos a ver a continuación es la de un retrato robot. Y la pregunta sería, ¿cómo era el rostro de ese hombre? Pues era un rostro
desde mi punto de vista muy hermoso, y lo Vamos vamos a a ver verlo. a continuación, es la última diapo que vamos a poner. Esto se lo debemos a Escobedo, que ha elaborado este modelo sintónico basándose en los datos que aparecen en las medidas que ha tomado el doctor Juan Manuel Miñarro. Entonces es un rostro muy hermoso, y la pregunta es este el rostro de Jesús de Claro, Nazaret? esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Ese es el rostro de Jesús de Nazaret, el que estaba, era Jesús de Nazaret el que estaba envuelto en la sábana santa? Pues a esto responden las matemáticas. El profesor Bruno Barberis, que es catedrático de matemáticas de la Universidad de Turín, ha determinado que si empezamos a ver las cosas que de manera exclusiva sabemos que le han hecho a esta víctima y lo comparamos con lo que sabemos que le ocurrió a Jesucristo, es más fácil que a ti te salga en una ruleta 52 veces el mismo número y el mismo color a que este no sea Jesús. Y otra estadística más afinada. Hay una posibilidad frente a 200.000 millones de que se hayan producido 2 veces estas cosas sobre una persona. O sea, que ese matemático viene a decir que el rostro de la sábana santa y ese rostro que hemos visto y el rostro de Jesús de Nazaret coinciden. Efectivamente. Son la misma persona. ¿Resucitó o solo se puede decir que desapareció de aquella sábana ese ser que estaba allí? Desde la ciencia no se puede afirmar eso, puesto que no se puede volver a reproducir en un laboratorio. Además, la palabra Claro, resurrección es un término Hay que verlo, religioso. Pero vamos, evidentemente yo sí que creo que resucitó, repito, independientemente del resultado que nos dé la sábana santa. El misterio estaba servido, por tanto sí sabemos que en ese sábana santa había un cuerpo que estaba envuelto en la sábana del 3 de abril del año 33, que es cuando ocurre todo, ¿no? Efectivamente. Y que esa persona murió a las 7 horas, desapareció a las 7 horas de haber muerto. Estuvo 7 horas entre una cosa y la otra. Y de que los restos de sangre de su rostro coincide con la imagen que se ve en la sábana. Y que solo una prueba hecha, nada menos que la de carbono 14, dice que es falsa. Pero la pregunta es, si tantas pruebas hay fehacientes de que esa sábana existía antes del siglo XIV, tirando por tierra la prueba de carbono 14, ¿por qué no se pueden hacer otras pruebas de carbono 14 que desmientan esa? Bueno, pues porque si volvemos a hacer las pruebas del carbono 14, probablemente se volverá a dar otra datación, pero el tema del carbono 14, digamos que es circunstancial, porque tenemos otras formas para datar la sábana santa, como puede ser, por ejemplo, y que tú has adelantado, pues la presencia de los diversos pólenes que se aprecian sobre la superficie. Que se ve que son anteriores a esa fecha. Y claro, el carbono 14, decíamos, ¿es una prueba fehaciente para este tipo de reliquia o por no haber estado enterrada no vale? Porque no se conserva intacta. Claro, es que la ciencia sigue en todo caso muy expectante y veremos qué nos desvela en el futuro. Andrés, que recién llegado del Congreso Mundial sobre Sábana Santa, es un placer haberte tenido. Igualmente. Y habernos, en fin, documentado sobre este tema que sigue levantando tantas pasiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también, sigan en compañía de la Televisión Canaria.